Arratsaldeon. Bueno, arratsaldeon, une honetan 7:06 minutu direlarik, hasi egingo gara gaurko osoko bilkura honetan, ohikoa den osoko bilkura honetan. Esan beharra dago, lehendabizi Nuria Gonzalezek adierazi du zeinezkoa egiten zaiola gaur etortzea eta ez da gure artean izango. Beraz, gaur 16 izango gara osoko bilkura honetan. Lehendabizi, badaukagu, pasaden hilean izandako osoko bilkuraren, ohiko osoko bilkuran izandako aktaren onarpena. Ez dakit komentariorik edo ote dagoen, horren ingurun. Ez badago, onartutzat hartuko dugu. Bigarren puntu batean daukagu, hirigintza obrak eta zerbitzu sail horren barruan badaukagu zehaztasun azterketa baten baitan aldaketatxo bat, ez? Eta orduan hau tratatu egin zen, lehendabizi, garai batean, eta uztailan hain zuzen ere, eta ordutik hona, legeak markatzen dituen epeak bete egin dira, eta gaur egun, gaur ekartzen da, eta hau eraman zen batzorde batera, hirigintza batzorde batera, hor behin-behineko onarpena zena, orain proposatzen da behin-behineko onarpena izateko, ez? Orduan hor daukazue, eta, boska egin behar dugu. Ez dakit komentariorik ote dagoen, eta ez badau, boska egingo dugu. ¿Hay algún comentario en este tema? Pues procedemos a la votación. Guk bai. Abstención. A favor. Alde. 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 Berez, boska amaitu eginda, eta dira 15 boto aldekoa direnak, eta bakarra abstentzioa dena. Pasako gara hurrengo puntura, kasu honetan 3. puntuan gaude, dagoeneko, eta hor daukagu lehendabizi fakturen berri emotea da. Beti ekartzen da, pleno honetara, 3 hilerik behin ona ekartzen dena da, fakturak nola ordaintzen diren, ez? Eta horren baitan, hor dago, kasu honetan, ekartzen duguna da, 3 hilabeteko epealdi horretan, dagoen txostena, ez? Txosten horrek, besteak beste, komentatzen da, 17 eguneko epe horren baitan, bataz besteko epea hoixe dela, 17 egunekoa, eta horren baitan egiten dela ordainketa.
Iaia, 80% egiten da EP legal barru horretan, eta hori da hor agertzen dena, ez? Bueno, pues de una manera muy resumida, decir que es el informe que se suele traer cada trimestralmente, y en este caso corresponde al tercer trimestre de 2018, en el que igual se concluye que el periodo medio de pago de este ayuntamiento sobre las facturas emitidas es de 17 días y que en este periodo concreto del tercer trimestre de 2018, dentro del periodo legal se han hecho el 89,95% del pago correspondiente. Komentariorik? Ez badago, hurrengo puntura pasako gara. Eta baduzue hor, hau ere tratatu zen aurrekoa bezalaze, azaroaren 19an izandako batzordean, hain zuzen ere ogasun arlo barruan egiten den planteamendua da. Hau berria da, legeak olase agintzen duelako, eta horren baitan ere kontrol finanziero bat agertzen da, eta agertzen da modu bi ezberdinetan. Hor txosten horretan duzue, batetik dagoela etengabeko edo egunez eguneko kontrola, eta bestetik ere da auditoria publiko bat. Bai, orduan, hau ezinbestekoa da, legeak horrelazen markatzen duelako, eta beti ere, hau da, 2019ari begira egin beharreko kontua direlako, hain zuzen ere. Beraz, hau derrigorrean ekarri behar zan, eta gero, aurrekontuekin batera, planteatzen dena da, mekanismo batzuk kontrola izateko. Hau kontu hartzailearen txostena da, ez da bozkatu behar, baina igual honetaz zertxo baite adierazi gure duzu eta orain izango zen, edo izango litzateke momentua. Ez dakite komentariorik ote dagoen, sobre este plan de control financiero correspondiente al año 2019. ¿Algún comentario? Pues ez badago, pasako gara hurrengora. Hau ez da bozkatu behar, beraz, pasako gara hurrengora. Bosgarren puntuan gaude, dagoeneko, eta badakagu eta ekartzen dizuegu ona, proposamen bat, kreditu transferentzia bat egite aldera, ez? Eta hor, esate baterako, hor markatzen dena da, hau ere pasatu zen batzorde batetik, eta baduzue, aski ezaguna denez eta beste urte batzuetan izan den moduan, gizarte laguntza diren horietan, askotan diruz laguntzen dira beste partida batetik, bestean laguntzeko, ez? Orduan, hau tratatu zen horretan, batzorde horretan, ogasun eta funtzio publiko batzordean, eta printzipioz hau batez onartu zen. Baina ez dakit komentariorik ote dagoen eta baldin badau, hau izango litzateke unea horretaz berba egiteko. ¿Algún comentario? Bueno, orduan bozka egin behar dugu, procedemos a la votación, guk bai. Alde. 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 Emaitza da 16 gara gela honetan eta 16ok egin dugu aldeko botua. Bueno, pasako gara hurrengo puntura, kaso honetan da orain Amurrio Podemosek egindako mozio bat, eta kaso honetan Euskal Errepublikarekiko konpromesua adierazi nahi duen proposamena da, eta horretarako bozeramailea den Kepa Gonzalezek dauka hitza horretaz jarduteko. Kepa. Bueno, antes de empezar mi intervención, una pequeña reseña respecto a que el grupo municipal constituido en este ayuntamiento es Oren Amurrio. Ahora Amurrio, Oren Amurrio. No tenemos ningún problema en que cada uno nos denomine como le crea conveniente, pero a efectos de este pleno somos el grupo municipal Ahora Amurrio, Oren Amurrio.
Entrando ya en lo que es la cuestión, que es la moción que se dictaminó favorablemente en la última Comisión Informativa de Políticas Territoriales y Función Pública, respecto a lo que es la monarquía o el papel de la monarquía, la moción tiene la parte expositiva, que creemos que merece la pena ser comunicada, porque en la medida que luego vienen 3 puntos que sometemos a votación, a debate y a votación en este pleno, para entender el contexto de cuál es el interés o cuál es lo que tiene la moción, lo que quiere expresar, ¿no? Por eso queremos recordar que, de acuerdo con la legislación franquista, España es un reino y, por tanto, una monarquía que se hereda, y lo es desde el año 1947, año en que se promulga, es decir, una vez producida la sublevación militar fascista del general Franco, en el que se promulga la ley de sucesión de la jefatura del Estado, y en el espíritu de esa ley es que el entonces jefe del Estado, Francisco Franco, proclama en 1969 a Juan Carlos de Borbón y Borbón su heredero. Una cosa curiosa, que uno que no tiene sangre real le diga a otro que teóricamente tiene sangre real que es el jefe del Estado. Indudablemente la participación de la ciudadanía no se produjo. Por lo tanto, el anterior jefe del Estado español, Juan Carlos de Borbón y Borbón, le nombró su sucesor un dedo manchado de sangre de un dictador, un jefe de Estado dictador que llegó al poder gracias a una sublevación militar fascista contra un régimen elegido democráticamente por el pueblo español, como fue la Segunda República. Juan Carlos de Borbón y Borbón juró los principios fundamentales del movimiento el 19 de julio de 1968 en las Cortes franquistas, de rodillas delante del general Franco, de pie. Nunca ha jurado públicamente de dicho juramento de ser fiel al movimiento nacional franquista, sino que claramente en numerosas intervenciones ha elogiado al dictador al morir Por lo tanto, una jefatura del Estado que nace de un régimen ilegal, para nosotros es ilegal. Tampoco debemos olvidar que la tan aireada Ley para la Reforma Política, Suárez, es un texto de página y media impulsado por quien hasta la fecha había sido secretario general del movimiento y que dejaba claro cuál era la naturaleza de ese régimen reformado, pero sin olvidar que la Ley de Marras fue una más de las fundamentales del reino. Estaba en lo que hemos explicado anteriormente: quién gobernaba la dictadura, quién dictaba lo que es el traspaso de la jefatura del Estado y, por lo tanto, con leyes proclamadas por el régimen franquista. En la denominada transición o en la votación de la Constitución no se produjo un pronunciamiento a nivel del Estado, a nivel de evidentemente, de lo que son las distintas nacionalidades del Estado español, respecto a votarse de forma separada lo que era la monarquía o república o la forma de Estado que debía adoptarse en aquel momento, sino que se introdujo en esa Constitución, dentro de todo el contexto de todas y cada uno de los apartados que en esa Constitución se llamó a votar, y por lo tanto nosotros entendemos que el tema de la monarquía debería haber sido, para ser verdaderamente democrático, diferenciado y claro, y más después de que hemos conocido las propias declaraciones de Suárez diciendo que no se produjo dicha votación porque temían perder la votación, dado el rechazo que producía en la mayoría de la población pues dicho régimen, como era la monarquía. Respecto a Euskal Herria, recordamos que
no aceptó la Constitución, no hubo un voto mayoritario respecto en aquella votación, porque negaba el derecho a decidir libremente el futuro, no solo de Euskal Herria, sino del resto de nacionalidades. Y en aquellas declaraciones Felipe de Borbón, y luego posteriormente Felipe de Borbón ha hecho unas declaraciones contra Cataluña y el pueblo catalán que demuestran una vez más la esencia antidemocrática de la monarquía española. Los pueblos, a nuestro entender, los pueblos del Estado y la ciudadanía deben decidir mediante referendos democráticos la elección del modelo de Estado que nunca ha estado sujeto a ninguna votación democrática en todos estos años. Al mismo tiempo, se ha ido demostrando con el paso de los años, pese a los esfuerzos de blanquear lo que ha sido la monarquía y quien ha estado al frente de la jefatura del Estado, multitud de casos de corrupción, escándalos y malos ejercicios del papel institucional de una monarquía que no hace más que reafirmarnos en que es antidemocrático y desde su instauración hasta nuestros días, caduca, antidemocrática y totalmente lesiva para lo que debería de ser pues una democracia mínimamente asentada. En paralelo, además, se blinda la jefatura del Estado mediante el Código Penal, artículo 491, que cualquier comentario respecto a dicho jefe de Estado o su sucesor son catalogados, lo que ningún otro ciudadano de ese mismo Estado se le permitiría, es decir, absoluta inmunidad respecto a sus hechos, respecto a su patrimonio y respecto a sus actos. Y, por lo tanto, los valores en los que nosotros creemos tienen que ver con los valores de la igualdad y que todas las personas somos responsables de nuestros actos y no por ocupar bueno, pues en este caso la jefatura del Estado está exento de poder ser juzgado por aquellos actos que se consideran para cualquier otro ciudadano o ciudadana delito. Desde un punto de vista no solo político, sino moral, la monarquía, al margen de que es un residuo medieval, choca contra nuestro principio más básico como es el de la igualdad. Un ser superior, estar por encima del resto de la comunidad por herencia, nacimiento o genética, es un ataque a la línea de flotación de la moral y recordamos por obvio que no casa en absoluto con el más sentido democrático. Por esta herencia de todo lo que acabamos de decir, y más cosas si cabe en una segunda intervención, pedimos que este Ayuntamiento hoy en pleno se comprometa con los valores republicanos y más en concreto con los valores de la República Vasca. No se trata aquí de decidir cuál es el modelo de Estado que cada uno de los grupos municipales de este Ayuntamiento entienda que pueda ser el mejor, el más correcto o que la propia ciudadanía en un proceso constituyente pueda determinar libremente cuál es la forma de Estado o cuál es la forma de asociación con el resto de pueblos del Estado español, sino que se trata de los valores republicanos a nivel del Estado, a nivel de otras nacionalidades y a nivel de Euskal Herria, de unos valores que, si algo tienen que ser, es de igualdad y de democracia. Al mismo tiempo, por todo lo dicho, y aunque sabemos que este Ayuntamiento no tiene capacidad jurídica para imponer, porque entre otras cosas debería ser la ciudadanía quien así lo ejerciese de forma democrática y libre, entendemos que hay que abolir la monarquía por caduca y antidemocrática. También instamos al Gobierno a que se elimine lo que es el delito de injurias al rey y a la Casa Real, que de alguna forma tienen inmunidad ante cualquier declaración, ante cualquier hecho, ante cualquier delito y, por lo tanto, cualquier ciudadano puede ser, ante la crítica política que se puede hacer a la monarquía, ser encausado y ser juzgado y encarcelado por dichas manifestaciones políticas. Y, por última instancia, que este acuerdo de este Ayuntamiento se remita a distintos órganos, desde los grupos parlamentarios al Congreso de los Diputados, a la Presidencia del Gobierno de España, a la Casa Real y también a la Presidencia del Parlamento Vasco,
para que así conste que este ayuntamiento y a todos los ciudadanos y ciudadanas que representamos, que entendemos que es la mayoría, rechace de plano lo que es una monarquía antidemocrática y que se adopten valores republicanos de igualdad, fraternidad e igualdad. Eskerrik asko, guk bai. Pues después de todo lo que nos ha comentado el compañero de Orein Amurrio, creo que poco nos queda de margen para poder comentar al resto. Pero bueno, en definitiva, suscribir todo lo que como he dicho, el compañero de Orein Amurrio ha expuesto, porque creo que en el siglo XXI no podemos sustentar una institución, como también comentaba, medieval. Creo que existen otros mecanismos institucionales y representativos para poder pues eso, exportar nuestra imagen como nación, y creo que hoy en día el tener que mantener una institución, como decíamos, medieval, de la cual nos tenemos que enterar recientemente también que con fondos reservados se ha estado pagando el callar supuestamente las bocas de amigas entrañables del rey, etcétera, etcétera, pues en una sociedad moderna todo eso está de más, sobre todo porque supone un montante importante en el presupuesto de nuestra nación, ¿no? Creo que, como decía también Kepa, una sociedad moderna no puede sustentar una institución antidemocrática elegida por un dictador a dedo. Y entonces es nuestra obligación, por lo menos, dar la oportunidad a los vecinos de, mediante referéndum, elegir si verdaderamente vemos la necesidad de tener una institución de estas características. Eskerrik asko, Partido Popular. Bueno, primero decir que, como todos sabéis, a mí estos asuntos que ni los ayuntamientos tenemos competencia ni podemos modificar nada, me parece que donde hay que presentarlos, y además, excepto Beatriz, todo el mundo tiene aquí representación donde hay que presentarlos, pues que lo presenten en Madrid, ¿no? Si queremos modificar el Código Penal y todas estas cosas que aquí no podemos hacer. Respecto al tema, tampoco quiero entrar mucho, pero es verdad que una mentira repetida durante muchas veces no se convierte en verdad, ¿no? Y aquí, eso de que aquí a Euskal Herria debemos recordar que no se aceptó la Constitución, pues tengo aquí los datos de las elecciones en la Constitución, a la Constitución española, y en el País Vasco el 69,1% dijo sí a la Constitución y el 23,5% dijo no. O sea que la diferencia es significativa. Es verdad que aquí pone Euskal Herria, también tengo los datos de Navarra. En Navarra fue más amplia, el 75,7% votó sí y el 17% votó no. También decir que esto de que la monarquía fue elegida por un dictador, no estoy de acuerdo, porque aquí se votó una Constitución española en el año 78, 3 años después de morir Franco, y los españoles votaron el tipo de gobierno que querían, y en esa Constitución se votó y se aprobó que sería una monarquía parlamentaria, con lo cual, después de morirse Franco, se podía haber votado otra cosa, se podía haber rechazado eso. Decir que ese punto se tenía que haber votado separado, bueno, pues si cada punto de la Constitución tenemos que hacer un referéndum para decidir si sí o si no, ese es otro tema, pero es que no es verdad que no se aprobó la Constitución en Euskadi. Otra cosa es que hubiera más abstención o menos, pero todo el mundo tuvo la oportunidad de votar sí o no, y si no estaban de acuerdo, haber votado no. Respecto a que la monarquía es, bueno, vamos, una forma de gobierno, no sé, se dice aquí de todo, ¿no? Anárquico, un residuo medieval, no sé. Recordar también que de los 20 países con mayor PIB de todo el mundo, 12 están gobernados por una monarquía. Y de los 10 países con mayor PIB, 7 están gobernados por una monarquía. No sé si todos estos habitantes de Reino Unido, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Australia y tal, son todos, no sé, están todos un poco mal, y todas estas cosas, que el tener una monarquía no creo yo que
que sea ni mejor ni peor que otra forma de gobierno. Y no voy a entrar a debatir eso, pero esto a que se presente donde se tenga que presentar, pero insisto, es que aquí ya se votó la forma de gobierno, no fue una imposición de nadie. Eskerrik asko. Bai, orain Amurrio. No estamos debatiendo sobre si, porque ejemplos a nivel mundial respecto a países donde hay distintos regímenes monárquicos o republicanos, signifique un mal, peor o desigual comportamiento respecto a lo que hacen, ¿no? Porque tenemos una monarquía saudí, tenemos una república francesa, tenemos una república en Estados Unidos, y las desigualdades en cada uno de esos países, independientemente de sean monarquía de distinto signo, con mayor o menor poder. Ese no es el debate, porque el debate sobre la forma de gobierno y sobre la democracia y sobre la participación y sobre el derecho a decidir no era la pretensión de lo que es ninguna de las monarquías a las que se ha citado, por su relevancia a nivel europeo fundamentalmente, ha sido heredada de un régimen fascista que toma el poder a cuenta de una sublevación militar en contra del régimen democrático elegido en aquel momento por los ciudadanos del Estado español, como era la Segunda República. Ninguna. Cada una tiene su historia, cada una tiene su propia visión de las cosas. Ha habido guerras, la Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia en Estados Unidos, precisamente para abolir lo que eran regímenes absolutamente monárquicos, de todo el poder lo ostentaba la monarquía, a otros procesos donde se dan pues, procesos de revolución, sin caracterizar si es burguesa o revolucionaria o no sé qué, en el que el factor fundamental es la acumulación del poder por parte de una casta monárquica que heredaba independientemente de la igualdad entre las personas. Por lo tanto, hay múltiples ejemplos a lo largo del mundo respecto a lo que son las repúblicas y lo que son. Lo que aquí debatimos es un régimen monárquico que es heredado a dedo por un dictador y que se constituye como pieza fundamental de la imposibilidad de que los ciudadanos y las distintas nacionalidades que componen el Estado español puedan democráticamente decidir su futuro. Y no se trata de colocar o de proponer referéndums por todos y cada uno de los puntos que tal, sino se trata de que hay una Constitución teóricamente democrática que asume valores sobre la igualdad, sobre el derecho de los ciudadanos a la vivienda, a la seguridad social, a unos derechos democráticos y básicos supeditados a un régimen que es inviolable, que no se puede cuestionar, que tiene unos derechos superiores a lo que es cualquier ciudadano o ciudadana, donde se le protege de haga lo que haga sobre cualquier sea democrático o no, sea correcto o no, sea cuestionable o no, es inviolable. Y por lo tanto, y además se le dota de unas leyes, un código penal, donde cualquier persona que además, por cierto, desde Europa, delitos juzgados en el Estado español de injurias a lo que es la jefatura del Estado, en este caso la monarquía, lo considera como libertad de expresión, y en cambio aquí se considera un delito grave atentar contra la dignidad y no sé qué de las personas. Todos conocemos además el patrimonio que ha ido saliendo a la luz sobre enriquecimiento y mordidas a cuenta del papel que ha tenido la jefatura de este Estado para enriquecerse de una forma ilícita. Y no se le puede juzgar porque hay leyes que blindan lo que es esa jefatura del Estado. Además, el jefe del Estado no es elegido democráticamente, es heredado
sea quien sea simpático, sea campechano, tenga más virtudes o no tenga virtudes, y lo seguirá heredando hasta el final de los tiempos, porque es inviolable ese sentido. Yo creo, nosotros creemos que esos datos en los que se asienta o los que quien sigue apostando por la monarquía, en este caso, carecen de legitimidad cuando el quórum necesario para que se apruebe cualquier ley fundamental a nivel de Euskal Herria no reúne los requisitos mínimos, y cuando se dice esto o el 23F, esto o una sublevación militar. Ese chantaje que se somete, o aceptáis este todo, o es que si no lo que viene es la perpetuación de un régimen militar que atentaba contra las libertades de todo tipo, de expresión, de reunión, de manifestación, sindical, política, pluralidad política, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, se somete a la población. Nunca se ha puesto encima de la mesa realmente cuál es la elección que el conjunto de la ciudadanía, sea a nivel del Estado, sea a nivel de nacionalidades, respecto a cuáles son los modelos de Estado, pero no solo de la monarquía y república, sino de federal, confederal, asociación de pueblos, los que fuesen. Nunca se ha puesto sobre la mesa la libre elección a la ciudadanía de cuál es pues su preferencia respecto al modelo de Estado, que bueno, requiere efectivamente mucho debate y no es fácil, pero eso nunca se ha producido, y nosotros apostamos porque el derecho a decidir sea consustancial, el derecho a conocer la opinión fundamentada de lo que son los ciudadanos y las ciudadanas de las nacionalidades que componen el Estado español. No sé, a estas alturas pretender que alguien que hereda una jefatura impuesta por un régimen golpista, que además es heredada por derecho real, que además no solo no actúa de forma neutral, sino que además tiene una intervención directa en lo que es lo último en Cataluña, las declaraciones, creo que está patente, donde lo que dice es que esto o esto, o si no, ahí está el ejército. Me parece que yo creo que desde el punto de vista democrático deja mucho que desear, y a estas alturas de la partida yo creo que deberíamos estar absolutamente todos en contra, ¿no? Y bueno, pues yo creo que los argumentos, tanto en la primera intervención como en esta, están suficientemente claros, y nosotros, independientemente de que el debate sobre el modelo del Estado, que no es el momento de hacerlo aquí, en este ayuntamiento, pero apostamos por el derecho a decidir con todas las consecuencias, porque entendemos que han pasado muchísimos años para que las personas estén maduras para decidir con criterio y en base a las propuestas de los diferentes agentes sociales y políticos, para decidir cuál es la mejor manera de autogobernarnos. Eskerrik asko, Bilduren izenean, Iñaki Barloseak du hitza. Bai. Bueno, aldeko eta kontrako iritzi eta argudio asko eman daitezke, eta eman dituzten horretik hitz egin dutenek, baina hemen badago funtsezko kontu bat, eta da, Hego Euskal Herriko biztanle gehiengo handi batek, hamarka darmatzuela esaten, Frankoren erabakiz eta indarri esarretako monarkia ustelau desestu berda, uste dut deno daukagu argi hori, edo gehiengo handi batik behintzat argi dauka. Eta hamarkadak daramatzago esaten, hau guztia babesten duen, eta Hego Euskal Herria bitan banatzen duen eredu eta konstituzio hau ere ez genuela onartu. Osea, zenbakiei nahi dezuna esan arazi aldiegu, baina egia da, ondoren Euskadi komunitate autonomo izango zena, emaitzek eta zenbakiek esaten dutena da, 1,500,000 inguru balizko boto mailetatik, eren eskaz batek eman ziola bere zera, aldeko botoa konstituzioari. Ordan, argi eta garbi, eta Nafarroko datua kontuan edukitzen baditu, dana batera kontuan izan da, argi eta garbi dago, Hego Euskal Herriak ezetz esan zuela konstituzioari. Hori, argi eta garbi geratzen da. Gaira, aztertzen badugu, Kepako oso ondo azaldu du, Luz eta Zabal, monarkia zenbait kontutan izan duen jarrera eta jokaera
uste dut erabat arbuiatzeko modukoa diela, eta azkeneko adibide argia da Katalunian izandako jarrera eta emandako iritziak. Beraz, oso erreza da hau guztia laburtzea. Hego Euskal Herrian ez dugu monarkiarik nahi, ez dugu onartu ez dugun konstituziorik nahi, eta guk geuk izan behar dugu erabaki horren sujetoa eta gure esku egon behar duela erabaki hori. Gu gara erabaki hartu behar duena. Eta oraindik ez zaigu hori egiteko aukera eta ez zaigu errespetatu eskubide hori. Beraz, erabakitze eskubidea errespetatzen ez duen eredu politiko hau aldatzeko eta guk aurrera joaten gara, nahiz eta orain agian momentu hasi izan, estatu independiente bat, euskal estatu independiente bat lortzeko lanean jarraituko dugula, eta hori dela gure helburua eta horren aldeko autu argia egiten dugula. Eta horregatik, aurkeztatuko mozio horrekin erabat ados gaudenez, aldeko botoa emango diogu batzordean egin genuen modu berean. Eskerrik asko. Nosotros vamos a ser mucho más escuetos en la exposición, ¿no? Y primero, pues que los grupos políticos, desde luego, están en su perfecto derecho de traer a este pleno lo que se considere. Sí que es cierto que muy poco tiene que ver con la realidad de Amurrio esta cuestión, ¿no? Que hoy se trae aquí, pero como se trae y se respeta, pues se debate, ¿no? Y en ese sentido decir que cuando estaba escuchando al portavoz de Orain Amurrio, pues casi estaba pensando más en una de las clases que tuve durante la carrera, ¿no? Y de teoría de ciencia política. Y la verdad es que me venía a la memoria, pues cuando estudiábamos la realidad de los estados, las diferencias de gestión, ¿no? De los distintos estados desde un punto de vista democrático, la teoría política nos decía pues que había muchos modelos, ¿no? Y hacíamos las comparaciones de los pros, los contras, las ventajas, desventajas, ¿no? Y cuáles eran las realidades infinitas que hay a lo largo de las realidades del mundo. Sí que es cierto que un planteamiento como este, ¿no? Con un sistema parlamentario en el que existe un jefe de Estado y un jefe de gobierno, pues el jefe de Estado, lógicamente, como no es elegido por la gente, no es representativo en un sistema democrático pues estrictamente lo que consideramos que debería ser la esencia pura de la democracia, en la que las personas que gobiernan deberían ser y deben ser elegidos por sus propios ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y en este sentido también, pues lógicamente también vemos en esa reflexión pues que además los gobernantes, los que tienen la responsabilidad de gobernar los pueblos, las naciones, los pueblos, los países, cualquier estado, deben ser además perfectamente conocedores de todo lo que es el derecho, sus obligaciones y, por supuesto, en todo caso, siempre basados en la ética y la transparencia, ¿no? Y que a veces que incluso se cuestione que haya mandatarios que no tengan que pasar por ese filtro es algo que no se entiende ni se justifica en ningún caso, ¿no? Y en el caso de los jefes de Estado así ocurre, y en el caso de la monarquía aquí así se pone de manifiesto. Pero yo quiero ser muy simple en este planteamiento porque me resulta muy fácil hablar de teoría política de un Estado que para nosotros no nos sentimos para nada parte de ese Estado. Entonces, todo esto que se habla de monarquía y demás, lo vemos, pues estamos en un debate de un Estado al que no pertenecemos y es claramente, está alejado de nuestras aspiraciones independentistas, ¿no? Y se ha comentado el derecho a decidir. Se puede hablar mucho, largo y tendido, pero yo creo que ya en el siglo XXI estar hablando de la monarquía como algo que nos pueda afectar aquí en Euskal Herria, pues la verdad es que desde la simpleza que implica este planteamiento, pues nos trae
la posibilidad de simplificarlo, ¿no? Y en ese sentido decir pues que efectivamente desde un punto de vista pragmático de lo que es la teoría política, en esa identificación de los distintos modelos de Estado, lógicamente un modelo como el que se denomina parlamentario, con estas dos bicefalias de poder, una elegida y otra no elegida, pues parece que desde la práctica política y democrática lo sano es que haya única y exclusivamente aquello que el pueblo decide y puede elegir, ¿no? Desde un punto de vista absolutamente práctico. Y por otra parte, lo que apunto, ¿no? Que nosotros no nos vemos reflejados en esa situación porque consideramos que estamos fuera de ese planteamiento en tanto en cuanto no nos consideramos parte del Estado. Bigarren txanda bat, guk bai? Decir que en nuestro caso, aunque tampoco nos sentimos identificados con ese planteamiento, por desgracia, legalmente tenemos que sentirnos representados porque es lo que nos ocupa. Mientras no exista el derecho a decidir, no solamente a nivel de si queremos monarquía o no, sino de si queremos pertenecer a España o no, seguimos estando en su marco legal y en su marco institucional y, por lo tanto, creo que es necesario poder atender al derecho a decidir si queremos también o no esa monarquía, que en nuestro caso es que no. Eskerrik asko, Partido Popular. Orain Amurrio. Brevemente. Llevamos asistiendo desde este ayuntamiento a la financiación de los estudios en el Monte San Pedro, donde cada fase de lo que es la investigación sobre lo que allí ocurrió, me refiero a ese frente militar, como podría referirme a muchos otros, pero como nos toca muy de cerca y donde fallecieron personas de distintos batallones y personas de Amurrio, quiero hacer referencia a ese asunto porque no podemos recuperar la memoria histórica como un acto simplemente de conocimiento de lo que pasó, sino para entender que personas de este pueblo perdieron la vida defendiendo los valores republicanos o nacionalistas de Euskadi. Y eso significa que si somos consecuentes con el conocimiento de la verdad histórica y de saber que lo que allí se produjo fue precisamente la defensa de los valores democráticos frente a una sublevación militar fascista, que es lo que indujo a los distintos batallones que allí defendieron con su vida frente a una ofensiva militar ayudada además por los nazis alemanes y por los fascistas italianos. Recordar eso es recordar que de aquella derrota, de aquella sublevación militar, hubo 40 años de dictadura donde no solo fallecieron durante la contienda, sino que después miles de personas fueron ejecutadas sin juicio y fueron todos los derechos democráticos vulnerados de todo tipo. No, tampoco vamos a hacer referencia y dar números respecto. Es el único país que ha sufrido una sublevación militar de ese tipo, que hoy en día los distintos números de personas que fueron ejecutadas después de la guerra todavía no han sido exhumadas, no han tenido juicio justo, sus familiares no tienen acceso a la misma, pese a haber aprobado una memoria histórica, ni se ponen los medios para que así. Es decir, es el único país del mundo donde todavía se sigue manteniendo políticas de amnesia, de amnistía a quienes tienen delitos de guerra, delitos de sangre, de tortura, de todo tipo. No me extiendo. Por tanto, si pretendemos que este ayuntamiento, por muy lejos que nos pueda quedar, no sé, el modelo de Estado, que entendemos todos que estamos en un mundo globalizado, pero que queremos tener personalidad propia para la defensa de nuestros valores democráticos, nuestra lengua, nuestra cultura y decidir nuestro propio futuro en solidaridad, en
compartir con el resto de pueblos, del resto del Estado y de Europa, este ayuntamiento tiene algo que decir junto al resto de ayuntamientos de toda la comunidad autónoma y de Navarra, de Euskal Herria, lo mismo que del resto del Estado. Por lo tanto, nos va, los derechos democráticos, la libertad democrática nos va a todos en ello. Y si he hecho mención precisamente de San Pedro es para ver la cercanía de qué cerca, lejos de Euskal Herria, en África, se gestó una sublevación militar fascista que produjo todo lo que ya conocemos. Y hoy en día todo eso sigue estando presente. Y todavía hoy existe el riesgo de involución para que aquello, cuando todavía no tenemos una democracia plena, vuelva a reproducirse. Y es importante que de las instituciones, y en este caso el Ayuntamiento de Amurrio, lance un mensaje precisamente de que hay que abolir toda forma de Estado antidemocrática, clasista, privilegiada, donde en base a unas leyes fundamentadas en el franquismo es inviolable lo que son unas personas que sepamos lo único que han hecho es ampararse en esa legislación para cometer todo tipo de delitos que no se pueden investigar porque están blindados. Y por lo tanto, si decimos que todos somos iguales ante la ley, es imposible mantener una institución que precisamente va en contra de esa igualdad de todas las personas frente a lo que son las leyes vigentes. Y poco más podemos decir. Todo aquel que quiera mantenerse en un estatus o defender un Estado en esas bases, pues entendemos que sigue manteniéndose que se apela muchas veces a la democracia en un régimen que no es ni democrático y, por lo tanto, todo aquel impulso que podamos hacer de las instituciones para que la ciudadanía sea consciente, que yo creo que lo es, de que es un régimen que hay que abolir, pues bienvenido sea. Eskerrik asko, Bilduren izenean, Iñaki Barluzea. Ez komentario bat, nik ez dut azalpena, lehen emandako azalpenarekin nahikoa dela, ez? Eta ez dakit igual gaizki ulertu dut edo dudan edo gaizki interpretatuan hitzak, ez? Baina esatea monarkiaren iraupena, monarkiak sostegantzen duen edo babesa ematen dion konstituzioaren indarrez esartzea, edo behintzat ez botoen arabera ez esartzea, eta gure balioak eta Euskal Republikaren balioak defendatzea, ez digula eragiten Amurriokoi, agian gehiagitxo da, ez? Uste dut erabat eragiten digula, eta hori dela zuzen ere, oinarrietako bat, guk erabakitzeko eskubide hori ez errespetatu izateko, hori da oinarrietako bat hori gertatzeko horrela, ez? Ordan hori, besterik gabe, nik uste dut eragiten digula, eta horren aldeko aldarrikapen egin behar dela aukera dugun guztietan. Eskerrik asko, gure aldetik ez dugu besterik esango. Orduan boska egingo dugu, guk bai, hasiko du boska. Alde. Contra. Alde. 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 Guztira 16 botu izan dira, 15 aldekoak eta bat kontrakoa izan da. Pasako gara 7. puntura, eta kasu honetan badaukagu guk bai taldeak aurkeztutako proposamen bat, eta kasu honetan da pazientziak ez lotzeari buruzko proposamena edo mozioa. Mozioa aurkezteko emango diot hitza guk bai izenean Beatriz Izagirre bozeramaileari. Bueno, este es un tema en principio desconocido para mucha gente, pero creo que es un tema que nos va a tratar de cerca, si no es a nivel personal, y creo que sí, porque creo que hoy espero que todos nos hagamos mayores, pero desde luego un tema que nos incumbe a nivel general como sociedad, ¿no?
Como dice la moción, queremos un municipio libre de sujeciones para los cuidados de la persona con dignidad. La sujeción mecánica o química de pacientes con enfermedad de Alzheimer, demencia senil u otro tipo de demencias o enfermedades neurodegenerativas es una medida excepcional que limita la libertad de movimientos de los pacientes y que solo debe ser tomada en situaciones excepcionales de riesgo para la integridad o bien de los pacientes o bien de terceros. Sin embargo, es desgraciadamente frecuente encontrarnos con porcentajes muy elevados de pacientes sometidos a sujeción mecánica o química en comparación con estándares de otras naciones. Es frecuente el uso de dichas sujeciones como alternativa en casos de insuficiencia de personal, lo cual es completamente contrario a la legalidad. El uso de estas sujeciones es, además de contrario a la dignidad de las personas, potencialmente lesivo. Está demostrado que produce atrofia muscular, úlceras por decúbito, heridas, disminuye la movilidad e incrementa el deterioro físico y mental de los pacientes sometidos a estas técnicas. Por todo ello, y desde hace años, existen en nuestro país asociaciones y fundaciones dedicadas a promover las residencias y centros geriátricos libres de sujeciones. Basados en su experiencia, podemos afirmar que es posible minimizar el uso de dichas sujeciones e incrementar la seguridad y el bienestar de los pacientes sin menoscabo alguno de su seguridad. Además, experiencias de otros países como Japón, donde están prohibidas, o Estados Unidos, en Inglaterra solo se usa en el 4% de los casos, donde se encuentran fuertemente limitadas, indican también que es posible regular y limitar su uso sin alterar sensiblemente el normal funcionamiento y rendimiento de los centros que albergan a estos pacientes. Existe además un conflicto legal de derechos que precisa, en nuestra opinión, una mejor regulación y una regulación nacional, ya que afecta a derechos fundamentales tales como el derecho a la libertad física, a integridad física y moral y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, a la libertad y los principios de dignidad humana y libre desarrollo de la persona. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta los factores de sostenibilidad y ahorro económico, puesto que se ha demostrado que en un porcentaje elevado de casos se eliminaría la utilización del pañal, empapadores, ya que el usuario vuelve a controlar esfínteres. Y al reducir la contención con medicamentos, también se notaría un ahorro para el presupuesto general del Gobierno vasco, siendo ventajoso para todos. Por todo ello, GUPBAI, Grupo Político Independiente, presenta la siguiente moción. Que el Ayuntamiento de Amurrio inste al Gobierno vasco para que se realicen los cambios normativos precisos tras el acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud del Gobierno Central, para que se proceda a solicitar a todos los centros y residencias geriátricos o centros de asistencia a personas con enfermedades mentales o neurodegenerativas a llevar un registro que incluya al menos los siguientes conceptos: número total de pacientes, estado mental de los pacientes, número de pacientes con sujeción mecánica, causa que motiva la necesidad de la misma, medicación que reciben los pacientes y fecha y motivo de instauración, caídas sufridas por los pacientes, número de fracturas, heridas y úlceras por decúbito y necesidad de alimentación forzada. 2. Realizar los cambios normativos precisos tras el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud en el Gobierno Central, para que se proceda a hacer obligatorio la revisión periódica de la necesidad o no de sujeción mecánica por parte de un facultativo de Osakidetza, ajeno al centro y sin relación alguna con personal o propietarios que pudiera suponer conflicto de intereses. Dicho facultativo pertenecerá idealmente al centro de salud del área donde esté localizada la residencia o centro de asistencia del que se trate. 3. Establecer un programa de instauración progresiva de eliminación de sujeciones mecánicas mediante la adopción de incentivos para aquellas residencias o centros que se inclinen por un sistema libre de sujeciones. Dichos incentivos incluirán la priorización de dichas residencias en los conciertos, así como, si fuera el caso, mejoras en las condiciones económicas de los mismos. 4. Promover mediante cambios en la normativa de edificación las reformas arquitectónicas que fueran precisas en las dos residencias que se encuentran en el municipio de Amurrio, tanto la de Diputación como la privada, y de mobiliario necesarias para disminuir la necesidad de sujeciones. 5. Instar al Gobierno vasco para que elimine de los conciertos a entidades que no se hayan adherido a un programa de eliminación de sujeciones. 6. Declarar a Amurrio como municipio libre de sujeciones en residencias, centros sanitarios o asistenciales. Eskerrik asko. Partido Popular.
Bueno, aunque yo creo que todo el mundo estará de acuerdo con mejorar los cuidados y la calidad de vida de las personas, y entiendo que ese es el sentimiento que ha hecho Beatriz con esta moción, ¿no? Pero hay cosas que no sé, vea, el tema de una regulación nacional, esto es competencia de las diputaciones. Luego hablas también del gobierno vasco, con el gobierno central, esto está transferido, con lo cual, y el tema de las residencias, en teoría, entiendo que es competencia de diputaciones. Se mezclan aquí varias cosas. Luego el tema tampoco entiendo mucho las reformas arquitectónicas, porque no sé qué tiene que ver las reformas arquitectónicas con el tema de las sujeciones. Y luego, por fin, declarar a Amurrio como un municipio libre de sujeciones en residencias, pues creo que eso lo podemos declarar, pero es que más que declararlo, yo creo que lo que hay que hacer es que eso se cumpla, ¿no? Si queremos, pero declarar, lo podemos declarar, pero si no se ha cumplido. Yo me he estado informando también de este asunto, porque, bueno, se están haciendo un montón de estudios, no solo en España, sino en toda Europa, sobre los beneficios de no utilizar las sujeciones y sobre los beneficios de las personas que las estaban utilizando y se han dejado de utilizar, ¿no? Y todos los estudios concluyen con la misma conclusión, que mejora la calidad de vida, hay menos úlceras por presión, hay mejor comportamiento de conducta, menos agitación, menos agresividad, aumento de la autonomía, recuperan la movilidad, el ritmo intestinal y el sueño. Y no hay aumento de caídas, y además las caídas que hay son menos graves. También hay beneficios para las familias y se reduce el sentimiento de culpa y mayor implicación en la vida del centro y los cuidados del residente, con lo cual todo eso es positivo. Me consta que aquí en Álava, que es donde se están haciendo esfuerzos desde al menos desde el año 2004, ya tenemos una residencia, y no sé si hace poco ha sido la segunda. La primera en toda España que se le premió fue la residencia de Ollón, y creo que se le va a dar, o se le ha dado recientemente, a la de Samaniego, que es de nueva construcción, que ya no van a utilizar ningún tipo de sujeción. Es verdad que yo creo que tenemos que avanzar en este camino, pero creo que también es muy lento, porque al final todo el personal de las residencias y los centros asistenciales se tiene que preparar, hay que preparar a las familias y hay que preparar también pues las camas estas que hay, bueno, pues que son especiales para no tener que sujetar a los pacientes, ¿no? Y que estén mucho más cómodos. Por supuesto que yo por supuesto que estoy a favor de la no sujeción, y además, viendo, pues eso, como he dicho, todas las conclusiones, pues mi voto va a ser a favor. Eskerrik asko, orain Amurrio. Perdón. Decía que históricamente, si analizamos un poco todo lo que es el proceso de la atención a personas calificadas en su día de locos, locas, donde estaban sujetas prácticamente a un régimen carcelario, torturadas, sin querer hacer una referencia, es decir, que hemos avanzado en el sentido de que toda persona tiene derecho, según la enfermedad que padezca o los trastornos que padezcan, que bueno, teorías hay muchas. Lo que sí que es verdad que tiene que tener un tratamiento lo menos lesivo posible, también teniendo en cuenta lo que son a los trabajadores y las trabajadoras que tienen que, bueno, pues trabajan en ese ámbito, ¿no? Y ha sido a través de la historia como se han podido convertir lo que eran cárceles de exterminio, mazmorras, etcétera, pues en la consideración de que toda persona
independientemente de la patología que pueda tener, pues tenga un nivel de calidad de vida el mejor posible, ¿no? Yo creo que la corriente en la que se asienta la petición de que no haya sujeciones ni físicas ni químicas tiene varias patas. La primera, evidentemente, intentar por todos los medios minimizar lo que son dichas prácticas, porque está demostrado que agravan en muchas ocasiones lo que son las propias patologías que puedan tener estas personas. En segundo lugar, también es verdad que para hacerlo no solo hay que hacer un llamamiento desde el punto de vista de aquellas instituciones que tienen competencia en la materia, sino que es que esas instituciones con competencias tienen que poner los medios necesarios para que los trabajadores y trabajadoras que atienden, tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde el punto de vista del número de trabajadores para poder atender, es necesario financiar lo que son las medidas para que no sea necesario el tener que andar sujetando con sujeciones de las características que aquí se han descrito, ¿no? Por otra parte, nos hubiese gustado que antes de este pleno, pues lo que hemos hablado en las comisiones, pues hubiésemos tenido un mayor conocimiento de personas que, bueno, pues por su capacitación en esta materia, pues nos hubiese explicado con más detalle, con lo que en principio pues son unas declaraciones que podemos estar de acuerdo con ellas, pero que podríamos haber hecho preguntas que nos hubiesen aclarado en todo caso mucho mejor lo que es lo que aquí se propone. No ha sido posible, no, tampoco ha estado en nuestra mano que eso se haya producido, pero hubiese estado bien que haber tenido mejor conocimiento antes de lo que es la votación de la moción en este pleno. Y por otro lado hemos tenido también conocimiento por los medios de comunicación de que 2 residencias de Álava han sido galardonadas con un premio importante por instituciones, no recuerdo bien si son a nivel del Estado o son a nivel europeo, del Estado, a nivel del Estado, 2 residencias donde han tenido una calificación importante respecto a que precisamente las prácticas que se están llevando a cabo pues son contrarias precisamente a la sujeción física y química en sus residencias, ¿no? Es decir, ya hay experiencias cercanas, muy cerca de aquí, donde esto que aquí se propone pues está llevándose a cabo y con cierto éxito, por lo tanto es viable. Podemos entender que hay experiencias ya que la viabilidad de lo que aquí se propone puede ser efectiva, ¿no? Entonces, más allá de las posibles, bueno, pues que efectivamente está lejos de nuestro ámbito, nuestra competencia, el poder tomar medidas ejecutivas sobre lo que aquí se propone, pero es evidente que todos aquellos esfuerzos que vamos a hacer, tanto las instituciones como de la ciudadanía y las asociaciones que trabajan en este campo, pues puede ayudar a un cambio de metodología, a un cambio de propuestas en este asunto que pueda, bueno, pues mejorar muchísimo más lo que son la atención y el cuidado de dichas personas sin tener que recurrir a sujeciones bueno, físicas y químicas, que también tiene efectos secundarios importantes en dichos pacientes bueno, allí donde se encuentran internados. Eskerrik asko, EH Bilduren izenean, Iñaki Barloseak. Oso ondo azaldu duzu honen inguruko zera guztia. Zer gutxi honelako foro batean zer gutxi gehiago esan daiteke abantailei buruz eta mozioa planteatzen duen gaiari buruz. Azpimarratu beharko bagenu zerbait da ona heltzen denean eta sistema hori erabiltzen denean ez delako osasun arloko langileak horren aldekoa dielako, ez? Badago hor puntu bat aipatzen duena eta hau guztia esartzeko eta orain arteko sistema buelta emateko gakoetako bat dela hain zuzen ere bitartekoak, bitarteko humanoak
prestakuntza eta formakuntza esain, baina gakoetako bat da, hori, jende gehiago behar dela, behar bezala esartzeko sistema hau. Orain esan duan moduan, hau ez delako erabiltzen jendeari gustatzen zailako olako tratua ematea jendeari, ez? Orduan, ados esan dako guztiekin, oso ondo azaldu duzue honen ingurukoak, eta hori azpimarratzea besterik ez. Eskerrik asko, EJ-ren izenean miren Saratxagak du hitza. Bueno, hasteko azaldu behar dugu, mozio honen helburuarekin ados gaudela, baina bai aipatzen diren idei batzuekin ez gatozela bat, orduan, azalduko dugu gure arrazoiak. Decía que, como habéis expuesto, evidentemente estamos a favor de que cada vez se vayan eliminando las sujeciones de los centros residenciales de personas mayores, pero sí creemos, como os ha comentado anteriormente, que la moción no es demasiado clara y creemos porque, como hemos podido comprobar, es una proposición no de ley que se debatió en su momento en el Congreso de Diputados el año pasado, que fue presentada por Ciudadanos y, por tanto, creo que nuestras competencias y lo que se debatió a nivel estatal pues no son las mismas. Sabéis que la regulación de los requisitos de los centros de personas mayores es competencia del Gobierno vasco, en nuestro caso, y precisamente en estos momentos está en fase final la tramitación de la modificación de ese decreto. Y lo que busca ese nuevo decreto es impulsar los centros libres de sujeciones. De hecho, se establece que se utilizarán solamente de manera excepcional, evidentemente siempre registrándolo en registros, que es lo que se pedía un poco en el punto primero de la moción, y siempre con una revisión del médico facultativo. El decreto también recoge una serie de registros obligatorios que van a tener que tener las residencias y uno de los puntos, evidentemente, es el establecer cuáles son las sujeciones que se están utilizando, por qué, las revisiones y demás. En cuanto, se ha comentado aquí, ¿no?, las modificaciones arquitectónicas de las residencias, tanto forales como privadas, se lo adelantaba, no solo cuestión de hacer modificaciones en los edificios, sino las dos otras patas fundamentales, además de poner, alfombras acolchadas, bajar las camas, etcétera, detectores de movimiento, pero es fundamental la labor de los profesionales porque van a tener que modificar su sistema de atención. Y la tercera pata son las familias, que tienen que entender que a partir de ahora va a haber un cierto riesgo calculado, pero que hay un riesgo mayor de caídas, ¿no? Entonces, no es solamente el tema de edificios, sino cambiar el sistema de trabajo. Y ya habéis comentado también que en el caso de la Diputación Foral de Álava, 2 de sus residencias, es decir, 2 residencias públicas, han sido acreditadas como libres de sujeciones a nivel estatal. Entendemos que es necesario impulsar este tipo de acciones, de cambios, pero es que en la moción se está hablando de restringir, por ejemplo, el acceso a concertar plazas residenciales, etcétera. Entonces, más que restringir, tal y como dice el propio CEOMA, que es una de las asociaciones que impulsaron esta moción en el Congreso de Diputados y que además es la que ha acreditado las 2 residencias forales, lo que tenemos que hacer es poco a poco ir cambiando este paradigma y esta manera de trabajar. Entonces, más que limitar, tenemos que impulsar. Y yo creo que eso, estando de acuerdo en el objetivo general, pero sí que vamos a votar en contra de la moción por las cuestiones que hemos comentado que no compartimos. Y sí que aclarar que los recursos que son competencia de este Ayuntamiento de Amurrio, como es la vivienda comunitaria y el CRAD, no se están utilizando este tipo de sujeciones. Eskerrik asko. Guk bai? A nivel personal, por muchas razones, también por las laborales, empecé a hacer cursos sobre este tema a nivel de la Universidad de la Méndez Pelayo hará 6 años. En el 2010, Trieste, un municipio italiano, igual que lo que pretende Guk Bai con Amurrio, empieza a poner su semilla para tomar conciencia y para sembrar conciencia, igual que se ha hecho con otras cuestiones, por ejemplo, aquí un municipio libre de fracking. Es una forma, el querer nomenclar de esa manera a nuestro municipio es también para tomar conciencia, porque de lo que se trata, como bien dices, no solamente es de estructurar los inmuebles de las residencias o de los centros sanitarios
para que exista una mayor posibilidad de una mejora en el cuidado, ¿no? Y de poder evitar esas sujeciones de las que hablamos, no solamente mecánicas, sino también bioquímicas o químicas, ¿no? Entonces, a lo que me refería es que tenemos que crear una nueva conciencia, un nuevo paradigma en la sociedad. Y eso se hace a través también de nomenclar a los municipios, como decía, de una forma concreta. Estás ya situando a Amurrio en el mapa en el tema de los cuidados y estás situando también a la sociedad de Amurrio en el tema de los cuidados de una forma concreta. Igual que hablaba, por ejemplo, con el tema de fracking, ninguno puso oposición a poner nomenclado a la entrada y a salida del pueblo municipio libre de fracking. Entonces, no solamente se trata pues eso, de que las personas que trabajamos en los centros sanitarios o los inmuebles se adecúen, sino que la mentalidad de la sociedad cambie. Y esto se hace también poniendo una nomenclatura diferente a los municipios en este sentido. O sea, no simplemente se trata eso de decir, bueno, pues vamos a cambiar una forma de actuar u otra, no. El reseñar, el significar también es importante. Luego, por ejemplo, con el tema de atar o sujetar, hasta ahora se hacía de esta manera porque se entendía que se protegía a los usuarios, porque no se sabía hacer de otra manera, porque nunca se había visto como algo que se hacía daño, ¿no?, al usuario o al paciente y porque siempre con ese sentimiento paternalista se creía que estabas cuidando de una manera más adecuada al paciente. Pues bien, en el último curso que hice en este sentido en la universidad este mismo año, nos poníamos nosotros como en el pellejo de los usuarios y mientras dábamos una de las conferencias de 1 hora y media nos ataron a la silla y nos daban de beber agua. Esa sensación de limitación, de impotencia, de incertidumbre al no saber si podías levantarte ahí, era absolutamente aterradora. Eso si le añades que en algunos casos la persona está demenciada, ya eso se eleva a la enésima potencia. Con lo cual, cuando se preguntaba a la gente si el día de mañana querían ser atados, desde luego todos contestábamos que no. Eskerrik asko, Partido Popular. Sí, bueno, lo que he leído sobre este asunto, decir que, no sé, parece difícil, pero ni siquiera es necesario más personal, sino con una buena, digamos, educación o instrucción al personal, parece que con el mismo personal están cumpliendo esos objetivos y todo el mundo está más contento porque parece que el trato es más individualizado, los trabajadores también, en todos los ensayos que han hecho hasta ahora, pues así es. Y antes he dicho que en Álava creo que se está trabajando bien en este sentido y bueno, el reconocimiento de la primera residencia a nivel nacional como libre de sujeciones yo creo que es para felicitarnos, pero la representante del PNV ha hablado sobre ese decreto y sobre ese decreto ha hablado mucho y ampliamente Ana Urrutia, que es una médico geriatra y es presidente de la asociación Cuidados Dignos. Que es la que va a venir y no ha venido. Y lo que dice esta geriatra es que hay interés y compromiso en solucionar este asunto, pero que no se ha trasladado ese interés a la nueva normativa, porque el decreto no habla de un modelo de no sujeciones, habla de un modelo que minimiza su uso, pero el decreto se sigue tolerando y permitiendo la sujeción. Es verdad que se ha modificado para bien, porque por lo menos se controla, algo que hasta ahora no se estaba haciendo, que a mí me parece muy curioso, no se controlaba esto. Y esta geriatra no entiende un modelo centrado en la persona si no se apuesta por la eliminación total de las sujeciones. Todos entendemos que no es algo que se pueda hacer de un día para otro, pero yo quiero pensar que todas las instituciones están dando los pasos para que se eliminen de una vez por todo esto y a la mayor brevedad posible. Eskerrik asko, orain Amurrio. Vamos a ver.
lo que hemos escuchado aquí, ¿no? Vuelvo a insistir en que hubiese sido interesante que hubiese estado Ana Urrutia o, bueno, o algún representante de lo que es la fundación que está promoviendo pues, que las residencias donde se atienden a personas con distintas patologías estén libres de sujeciones físicas y químicas. Todo cambio, evidentemente. Seguro que hay experiencias a nivel europeo o a nivel mundial, seguro. Y que desde el punto de vista de los derechos humanos, es que las instituciones hagan todo lo posible para que el impacto que tengan, impacto añadido a lo que ya pueden tener esas personas, pues se haga todo lo posible, no solo para ellos, sino también para un modelo de atención en estas, pues libres de sujeciones, como aquí se ha comentado. Y esa corriente, no solo a nivel institucional, sino a nivel social, debe ser con esto y en otros ámbitos, ¿no? Es probable que, pues como aquí se ha comentado, que Urrutia pues tenga una experiencia profesional profunda, un mayor conocimiento, que nos hubiese a todos pues podido no solo, bueno, pues ver los pros y los contras, sino también haber debatido respecto a lo que acaba de decir la representante del PNV, respecto a por qué esas excepciones, cómo se controlan esas excepciones, el porqué de las mismas, haber desarrollado con mayor precisión. Pero nosotros lo que no entendemos es votar en contra de una moción que lo que pretende es mandar un mensaje a las instituciones y a la ciudadanía de que otra forma es posible de atender con muchísimos menos efectos secundarios a los añadidos por la patología y que se debe de, bueno, pues abordar y proponer y desarrollar, pues no solo con bueno, pues no sé si se necesita más personal o no, pero lo que está claro es lo que se necesita es formación para abordar una práctica rutinaria hasta ahora para pasar a otra, ¿no? Como pasa en todo cambio de modelo, y por lo tanto hay una inversión en liberación para los profesionales, para que puedan, bueno, pues tener conocimientos y poder desarrollar su labor muchísimo, porque seguro que va a haber resistencias de cambio y de, bueno, pues de frente a la agresividad o posibles agresiones que puedan tener, en fin, y también seguramente desde el punto de vista arquitectónico algo habrá que hacer. Bueno, pues todo hay que tenerlo en cuenta a la hora de proyectar los cambios, y por eso insistimos en que hubiese sido interesante tener muchísimo más. Pero estar en contra de la moción, que lo único que manda es un mensaje a las instituciones y a la ciudadanía de que, bueno, pues esto es una cosa que hay que abordar y hay que cambiar y que hay que mejorar, pues nosotros por eso, sin estar igual totalmente puntos y comas con todo el desarrollo de la moción, pero nos parece que el mensaje que lanza pues es positivo y que hay que caminar en esa dirección, más allá que luego en los detalles, pues, o las competencias que tenga una administración y otra, efectivamente, pues sean unas u otras, ¿no? Y bueno, pues en nuestro caso lo más importante de la moción es que, bueno, pues hace una advertencia y unas recomendaciones que creo que es importante que sigamos. Eskerrik asko, Bilduren izenean, parte hartuko Iñaki Barloseak. 10 segundo. Ados egonda mozioari zenbait aldaketa egin zaizkilo, zuzenketa eta badagoela zerbait zuzendu beharreko edo zuzen daitekena, idea nagusiarekin geratzen gara, eta idea nagusi horrekin ados gaudenez, aldeko botoa emango dugu. Eskerrik asko, AJren izenean, Miren Saratxaga. Bueno, decir que sí, en general, evidentemente, y lo he dicho desde el principio, estamos de acuerdo con el mensaje que se lanza y que se quiere impulsar, pero es que nos tenemos que ceñir a lo que dice esta moción. Y, por ejemplo, esta moción pide que no se concierten plazas con residencias privadas que no sean totalmente libres de sujeciones. Y tenemos que ser realistas y ver que si a nivel estatal solamente hay 2 residencias públicas que han sido acreditadas como libres de sujeciones, ya vemos cuál es el nivel que tenemos ahora mismo respecto a esta cuestión. Entonces, podéis entrar en la página web de CEOMA, que, como digo, es la asociación que acredita y que impulsa esta PNL en el Congreso de los Diputados de la mano de Ciudadanos, y ellos mismos, en la declaración que está colgada de junio del año pasado, dicen que
es irreal, digamos, plantearnos prohibiciones de este tipo como las que se proponen en esta moción, que lo que hay que hacer es no imponer, sino favorecer que las residencias vayan cambiando su modelo de gestión y de atención, que sea centrado en las personas, como evidentemente, y bueno, por otros temas conozco a Ana Urrutia y el trabajo que está realizando y coincidimos plenamente con su visión, pero tenemos que ser realistas y poco a poco ir impulsando este cambio en la atención a las personas. Es que Perdóname, pero si en eso era en lo que no estabais o no podíais conveniar, se podía haber tratado previamente y hubiésemos podido acordado y llegar aquí con otra cuestión. No decir que porque en ese punto no estáis de acuerdo vais a votar en contra. Bueno, el debate se ha concluido. Entonces pasamos a la votación del mismo. Comienza Gukbay. Alde. 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 Aurka. Lo había entendido. Contra. Contra. Aurka. Contra. Contra. Aurka. Boska amaitu da, eta bertan gaudenok 15 gara, bai, une honetan, eta orduan aldeko botuak 8 izan dira, kontrakoak 7. Pasako gara, pleno honek 2 zati ditu, eta bigarren batean udal gobernu organoen egiaztapena eta ikuskapena osatzen da, eta, bueno, batetik 8. puntuan daukagu, alkateak egindako dekretuen berri emotea, bai? Ez dakit dekretuei buruz, 8 bait. Ez badago, 9. pasako gara, eta kasu honetan daukagu urriaren 11, 18, 25 eta azaroaren 8 eta 15 tokiko gobernu batzordean izandako akordioen berri emotea. Komentariorik? Vale. Puntu honetan, gai zerrendan ziren gaiak amaitu egin direla, galdetu behar dut, ea besterik ote dagoen, eztabaidan egon daiteken proposamenik edo testurik edo. Ez badago, orduan erregu eta galderak saiora pasako gara, eta hasiko gara guk bai taldearekin. Bueno, las preguntas son reiteradas. En primer lugar, saber si por parte de la alcaldía se han retomado las conversaciones sobre el tema del estado en el que podrían estar los trabajadores de tubos. Y bueno, y la segunda pregunta que iba a hacer no la voy a hacer. Así que en principio sería esa. Bueno, pues el estado de los trabajadores y de la situación de la planta, entiendo, no solamente es el de los trabajadores, sino también de la planta, que es... Bueno, hemos tenido contactos de manera oficiosa con algunos representantes sindicales y luego también hemos tenido información, pues lo que nos va llegando, ¿no? También. Decir que, bueno, nos ha costado un poquito, pero mañana tenemos una reunión con los representantes sindicales de todas las opciones sindicales. La tenemos en este ayuntamiento y nos ha costado un poquito porque ellos conforman un número importante de personas y ha sido complicado llegar a juntarnos, ¿no? Pero, bueno, de una manera, pues las informaciones que nos llegan por parte de ellos de una manera cuasi oficiosa es que no tienen demasiada información de un poco de lo que está pasando y que se suscriben un poco a estos encuentros que están teniendo de manera semanal y bueno, pues yo creo que mañana igual nos apuntan algo más porque hoy creo que tenían también una jornada a la mañana de movilización y yo creo que también esperaban que hoy se les transmitiera algo más. En tanto, mañana tendremos oportunidad de estar con ellos y mañana mismo incluso a los y las portavoces que conforman esta corporación les informaré, también teniendo en cuenta que luego al mediodía tenemos un pleno de cuadrilla aquí y que, bueno, o bien personalmente o a través de una comunicación telefónica os lo haré saber a
a los 5 grupos, en este caso somos 6, pero bueno, a los portavoces de los 5 grupos, ¿de acuerdo? Mañana, por lo tanto. Partido Popular. Sí, varias cosas. Primero, pedir que 2 asuntos se traten en las comisiones informativas, que a mi modo de ver son asuntos importantes. El primero es el tema de Cantábrico Orquidecha, porque parece que se está viendo novedades en torno a, bueno, pues al consorcio único en la provincia y tal. No sabemos, los que no tenemos representación en el consorcio, no tenemos ninguna información de qué es lo que está pasando y si en la próxima comisión de Medio Ambiente se puede tratar el tema. Y otro asunto para tratar en comisión es el tema de que le he preguntado varias veces, de las obras de la estación de tren de Amurrio. Sí, se haya puesto en contacto con Adif o Adif con el ayuntamiento para ver cómo, si van a empezar, si no se van a hacer o cómo está el asunto. Luego tengo otros 2 asuntos. A ver, el lunes me enteré por prensa, como me imagino que la mayoría de los concejales aquí presentes, que se ha eliminado un autobús para ir a la gimnasia adaptada en Amurrio. No tienen ninguna explicación los usuarios de por qué de los 2 turnos que asisten a la gimnasia adaptada se les traslada a un grupo y a otro no. Sé que es competencia de Diputación, pero también sé de los beneficios que tiene la gimnasia en personas con movilidad reducida, que nos dicen los expertos que se reducen las caídas un 35%, que aumenta un 87% la capacidad de movimiento, un 37% la capacidad de deseo personal y un 15%, que esto ya no es físico, sino es psíquico, la reducción del sentimiento de que la vida no tiene sentido. Parece que a estas personas les venía muy bien esta gimnasia y ahora, pues debido a este problema, pues algunos han dejado de asistir. Y lo que me sorprende, y ahí va mi primera pregunta, es, dicen los usuarios que se dirigieron en julio al Ayuntamiento de Amurrio, pero que no ha habido contestación. En abril se dirigieron a la Diputación no les contestó. Ante esta falta de respuesta se dirigieron al Ayuntamiento. Nosotros no, yo por lo menos no conocía este asunto, no se ha tratado en ninguna comisión ni de mayores ni de bienestar social y mi primera pregunta es ¿por qué gestiones se han hecho para recuperar este servicio y por qué no se les contesta a las asociaciones o grupos cuando nos piden una explicación o una ayuda? Y en segundo lugar, quería hacer una reflexión y una pregunta que la voy a hacer yo, pero es conjunta de Gumbay, Orain Amurrio, la mía propia y de EH Bildu. El día 12 de noviembre se nos convocó a todos los grupos, los 6 grupos de este ayuntamiento a una reunión para exponer una demanda de un local para el barrio de la Asamblea de Vecinos de Bañueta. A esa reunión asistimos 4 grupos, los 2 del equipo de gobierno, EAJ-PNV y el PSE, no asistieron a esa reunión. En aquella reunión nos explicaron que había una gran participación vecinal, que se habían constituido hacía ya 2 años y nos presentaron las iniciativas que tenían, tanto deportivas como sociales, intergeneracionales, culturales, en fin, yo creo que nos dieron unos brochazos sobre lo que tenían previsto, que muy interesante y que todos entendimos que era necesario que tuvieran un local para llevar a cabo esa actividad. También nos contaron que habían presentado varios escritos a este ayuntamiento y que no se les había contestado. En esta reunión nos pidieron el apoyo de los que asistimos o quisimos o pudimos asistir a estos, y allí nos comprometimos a apoyar la demanda de un local, en principio de forma provisional, ya que el Ayuntamiento de Amurrio dispone de un local que es el Gaztelecu, que está vacío desde hace más de 1 año y medio.
no tiene ningún uso y entonces de forma provisional hasta que se decidiera qué uso se le daba, pues pudieran utilizar ese escrito. A última hora de ayer se nos comunica que ayer mismo se ha mantenido una reunión con parte del equipo de gobierno y se les ha dicho que no se les va a ceder ese local, pero que se les va a ofrecer un convenio para poder ellos alquilar una lonja. Ante estos hechos, los 4 grupos municipales queremos manifestar lo siguiente. Vamos a respetarla porque nosotros habíamos decidido apoyarles presentando como moción un escrito que ellos habían redactado y donde se nos solicitaba esto. Y lo íbamos a presentar hoy como urgente. Ante estos hechos de ayer, este cambio de planteamiento, vamos a respetar, como no puede ser de otra forma, la decisión de la asociación vecinal. No vamos a presentar la moción y aquí insistir que nosotros lo que queremos es un buen acuerdo para los vecinos y que si ya con ese dinero del convenio tienen posibilidad de alquilar una lonja y juntarse y hacer las actividades que querían hacer, pues perfecto, nosotros encantados de que se haya conseguido eso. También queremos criticar la falta de transparencia. No asistió el equipo de gobierno a esa reunión que se nos había pedido por parte de los vecinos, pero ahora al ver que se plantea aquí una moción de urgencia, pues sí se ha ido a hablar con ellos, ¿no? Creo que con poca transparencia, porque no sé por qué no podemos estar todos los grupos juntos y cada uno que exponga allí ante los vecinos lo que piensan. Creemos que lo que se quería evitar es que el asunto explotara aquí en el Pleno y se quedara en evidencia esa postura. Y por último, dejar muy claro que no tenemos ninguna duda de que ha sido el trabajo de los vecinos y el tesón que han tenido después de muchos escritos, convocarnos a reuniones y tal, junto con el apoyo que le hemos presentado los grupos municipales, el que va a posibilitar la realización de un convenio que esperamos de verdad que pueda beneficiar al desarrollo participativo del barrio. Bien, bueno, lo de las comisiones queda anotado y mañana tenemos comisión de medio ambiente. Igual damos una primera pincelada, pero incluso se puede preparar mejor para una siguiente. Con respecto a la estación de tren de Amurrio, pues lógicamente también. Tanto en cuanto que no es una competencia nuestra, pero sí que es cierto que nos está llegando las noticias con cuentagotas. También recopilaremos todo y lo vamos a esto. Con la cuestión de Bañeta Ibar lo voy a dejar para el final, ¿no? Después de que intervengáis todos, luego te comento. Y con respecto al tema del autobús, bueno, del servicio de autobús adaptado en la gimnasia que se ofrece desde el ayuntamiento desde hace más de 25 años para personas que tienen problemas de movilidad y gente que tiene fibromialgia. He de decir, como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, que no es una competencia municipal el transporte, es una actividad que financiamos íntegramente desde este ayuntamiento durante estos años y que está siendo y sigue siendo exitosa. Lo que he de decir es que bueno, no me quiero meter mucho con la clase, con los periodistas, ¿no? Pero a veces cuando leemos una noticia pensamos que refleja fielmente la realidad, ¿no? Y no pensamos nunca que detrás de ese texto que pretende ser informativo puede haber errores. Y en este caso concreto, esta noticia que salió el lunes en prensa llevaba asociados muchos errores. Errores además de bulto y significativos, que incluso los propios usuarias, cuando leyeron la noticia, se asombraron de estos errores. Entonces, producto seguramente de este, insisto, pretendemos que siempre lo que leemos nos aporte información, pero lejos de aportarlo, pues nos genera, bueno, si nadie nos dice lo contrario, pues nos lo creemos, ¿no?
Y esto seguramente es lo que ha podido ocurrir en esta circunstancia. No se ha eliminado un autobús, no se ha eliminado un autobús, porque en el curso 2017-2018, que concluyó en junio, las personas transportadas con problemas de movilidad eran 8, que son las que caben en un autobús. ¿De acuerdo? Y a partir del 2 de enero, que es cuando cambia un poco, y ahora voy a explicar en qué esos cambios en qué consistieron, pues sigue habiendo un autobús que transporta a 8 personas con movilidad reducida. Sigue existiendo, por lo tanto, un autobús. Era el que había y es el que es. ¿Qué ocurre? Pues que cambian los horarios, porque la Diputación hace una licitación de otro transporte. Bueno, por cierto, vaya por delante, yo no voy a defender a la Diputación, porque cuando hay que darles, les damos, pero la Diputación no tiene ninguna obligación de prestar este servicio. Lo hace porque lo venía haciendo de manera complementaria al traslado de usuarios y usuarias de otros servicios como es el CRAT, el Centro de Atención Diurna Rural de Amurrio. Lo que ocurre es que cuando saca la licitación del paquete del transporte de estos centros, pues por un tema de horarios se modifica y viene bien pues prestar el servicio de manera optimizando los recursos, no tener que poner un autobús complementario, sino que sea el propio autobús el que pueda utilizar o se pueda utilizar en los dos casos. Y lo que ocurre es que si antes la actividad empezaba a las 3:30 de la tarde, pues ahora la actividad empieza a las 3 de la tarde. Por lo tanto, se adelanta una hora. He de decir que hay 3 grupos. Perdón, media hora. Si antes empezaba a las 3:30, pues ahora empieza a las 3. He de decir que hay 3 grupos. Uno, que es de 3 a 4, para personas con movilidad reducida. El de 4 a 4:30, que es para las personas que tienen fibromialgia. Y el último es para personas con movilidad reducida, pero que no necesitan transporte. Es decir, que en el primer grupo hay personas con movilidad reducida que son capaces de venir andando a la actividad y otras que no, que tienen que venir obligatoriamente en el vehículo de transporte adaptado. Por lo tanto, primera incongruencia, no se ha suprimido un autobús. Había un autobús y sigue habiendo un autobús. ¿Diferencia? Pues efectivamente que se traslada el horario. Ha supuesto una recomposición un poco de todo lo que era, porque las personas de fibromialgia eran las primeras en venir y ahora son las que se quedan en medio en la actividad, de 4 a 4:30. Pero ha habido que hacer una adaptación. ¿Qué ocurre también? Pues que sorprendentemente, cuando arranca la actividad después del verano, el número de usuarios no es que sea menos, es que son más. O sea, no hay nadie de los que venía habitualmente a este servicio que haya dejado de venir a día de hoy. Nadie. Cero. Por lo tanto, otro dato que está absolutamente contrastado, porque este ayuntamiento ha estado mirándolo con lupa desde el minuto 1. Y eso, así aprovecho para contestar a la tercera pregunta, la pregunta que se nos planteaba, a ver qué habíamos hecho y por qué no contestamos. Esta cuestión se empezó a plantear antes de acabar el año 2017. Porque el servicio entraba en funcionamiento con estos nuevos horarios a partir del día 2 de enero. Y este ayuntamiento, a través de los servicios técnicos, estuvo en perfecto, y la parte política también, por cierto, estuvimos muy encima de la cuestión para ver si había alguna posibilidad de modificar esa media hora para no generar problemas, porque las personas que vienen son personas de edad, son personas mayores y bueno, pues la verdad es que igual después de comer, pues venir a las 3:30, bueno, pero igual venir a las 3, pues bueno, supone un problema porque la comida está ahí, ¿no? Este es el planteamiento y en ese momento la identificación de posibles soluciones se hizo desde la parte política y los técnicos. Se habló con la Diputación, se habló con el concesionario, se habló con los usuarios, hemos estado con ellos, en fin. Y luego, pues porque a veces pasa,
pues bueno, pues alguien en julio pues decidió que era un buen momento para iniciar una recogida de firmas. De los que recogen esas firmas, he de decir que usuarios del servicio, o sea, en el origen, por lo menos quien presenta el escrito, hay una persona. El resto no tiene vinculación directa con el servicio. Y como el lunes surgió tanto problema por la noticia, insisto, que además, voy a decirlo, incluso he de decir que la periodista gráfica que hizo la foto ni siquiera pidió permiso para meterse a hacer una foto en un sitio privado, es público, aunque que la actividad está a puerta cerrada. Bueno, podíamos incluso hablar de eso. No hay ningún problema, por supuesto, en que salgan las personas usuarias en la foto, pero también, por lo menos, un poco de respeto, pues yo creo que también obedece, ¿no? Pero bueno, he significado los datos que yo creo que son relevantes, ¿no? Y es que la información que se ha dado es errónea. ¿Que supone un trastorno? Claro que supone un trastorno. ¿Que hay gente que le gustaría, por supuesto, que fuera el horario que había antes? Por supuesto. ¿Que antes estaban mejor que antes? O sea, ¿antes estaban mejor que ahora? En cuanto a horarios, sí. ¿Que este ayuntamiento ha tenido que adaptar? No el contrato, porque el contrato sigue siendo igual y se presta en las mismas condiciones económicas. ¿Que ha tenido que adaptar un poco a la nueva realidad por intentar utilizar un transporte que si no, no tendríamos? También. ¿Vale? Entonces, sobre esta cuestión, yo quiero ser tajante porque yo creo que, y incluso le llamé a la periodista, pues porque yo creo que cuando se saca una información es bueno también contrastar por todas las partes, no esperar solamente una parte cuando nos llega la información, lanzarla, porque hay que hacer una labor de contraste. No somos periodistas, pero se entiende que eso debería ser así. Y por lo tanto, concluyo, pues que hay gente que seguramente pues que no está a gusto en el servicio, que estaba antes más a gusto por el tema de los horarios, pues sí, pero no hay ningún inconveniente. Y también aparecía, por cierto, esto es una anécdota, una referencia a que no se entraba en Alquinar. Esta persona una única persona que es usuaria este año, que es de Alquinar, pues ha tenido la inmensa suerte de entrar. Ha solicitado entrar y ha entrado. Es de las nuevas. O sea, es de las que han ido al más. Porque hemos dicho que no resta, sino que hay más gente, ¿no? Bueno, un dato, ¿eh? En el primer grupo no he dicho. Son 14 usuarios, 8 son transportados y el resto son capaces de ir a pie. Y en el último grupo también. Bueno, lo que quería significar es que con respecto a esta cuestión del Alquinar, el autobús presta servicio ahora porque está esta persona, pues ha identificado que es complicado entrar a Alquinar, hacer la gestión, porque son vehículos pues que tienen la carga y descarga de personas con movilidad reducida, pues tiene dificultades para maniobrar. Bueno, esto no tendría mayor significación como el hecho de, pues se le recoge allí mismo en Alquinar, no hay ningún problema, a nadie se le va a recoger a la puerta de casa, y, pues un dato que no debería contar quizá, pero que es significativo, es que un día de esta semana esa persona ha ido desde el frontón municipal hasta su casa andando, sola, sin problemas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si relativizamos y yo no digo que se esté haciendo una bola con esto, pero que es bueno tener los datos quizás objetivos para luego, pues con más criterio, efectivamente, si tenemos que criticar, criticamos y si tenemos que, en nuestro caso, intentar hacer lo posible o imposible para que este servicio, pues si recuperara el horario original, pues mucho mejor, ¿no? Pues porque eso también a la gente le daba pues cierta calidad de vida. Y luego contesto al tema de Bañoete y Bar. Orain Amurrio. ¿Ya has contestado todas las preguntas? Solo falta la de Bañoete. Falta. Luego iba a decir algo, no sé si he contrastado bien o no he contrastado bien lo que voy a plantear en mi turno. Pero, joder,
No, pues simplemente porque precisamente se viene aquí, se hace una pregunta, se responde y ya está, ¿no? No hay que darle tanto rollo a las bolas ni a las bolas, ¿no? No creo que sea tan... Bueno, yo voy a decir otra cosa porque esto sí que lo tengo constatado, que es que se va a eliminar los dos garbichiquis de Lezama y Délica. Ya sé que mañana en la Comisión de Medio Ambiente se va a plantear esta situación, pero dado que no vamos a tener oportunidad de estar hasta finales de enero en un pleno, y es un tema que yo creo que es pues importante, pues lo saco hoy aquí ante la imposibilidad de hacerlo hasta finales de enero, dentro de 2 meses. Y como ese es un hecho real, que la Diputación, que hasta ahora lleva 7 años asumiendo el tema de los garbichiquis en Lezama y Délica, y se va a eliminar prácticamente pues la función que venían realizando y se va a desmantelar dichos garbichiquis. Y bueno, pues sin entrar en más detalles, mañana lo trataremos con más sustancia. Y al mismo tiempo creo que el día 13 está planteada una reunión con la Diputación, pero creo que la Diputación es firme su decisión de cesar en las funciones que venía realizando en los últimos años. Pues indudablemente la función que mejor o peor venían realizando, pues se va a dejar de realizar, y me parece que este ayuntamiento, pues en fin, lo hablaremos entre todos, debería de asumir la función que estos garbichiquis estaban realizando, porque de otra manera pues estamos alejando pues lo que allí se deposita, pues con el riesgo de que se deposite en cualquier otro sitio que no sea el adecuado, y se aleja de esas 2 zonas la capacidad de depositarlos, y reconociendo que el de Lezama parece que funciona bastante bien y que el Délica, efectivamente, el abandono de dichos garbichiques pues está haciendo que se viertan allí de forma inadecuada un montón de material de forma tal, pues, pero habrá que mejorar cómo se tiene que realizar y qué condiciones hacerlo. Pero en todo caso, lo que propondremos es que la función que se estaba haciendo la asuma el ayuntamiento con los condicionantes que pueda tener, y que mañana después de que lo debatamos, pues y después de la reunión del día 13, me imagino que las explicaciones de la reunión con Diputación, pues no sé cuándo nos se podrán llegar, dado el calendario que existe hasta el año que viene. Pues cada vez que se cesa una función y no la asume otra institución, pues entendemos que puede ser un déficit, y que abordemos esta cuestión con criterio, viendo ventajas e inconvenientes, y que no se deje ese servicio sin prestar. Es que ricasco, entiendo que no es una pregunta, porque... pero bueno, sí que decir 2 cosas, que los garbichiquis de Lezama y de Délica, la realidad de los dos, constatada primero por nosotros mismos y también por la propia Diputación, es que el uso que se hace de ellos es un uso inadecuado, que precisamente su uso inadecuado es lo que conlleva precisamente que sea necesario cerrarlos, porque se han convertido en auténticos estercoleros, donde la gente va, deposita sin ningún tipo de criterio ni ningún tipo de orden. Como son espacios abiertos, supone pues que la gente los que son buenos usuarios lo dejan bien, pero los que no. Y no se puede convertir aquello en una tragedia ecológica, ¿vale? Por eso, lo que se ha pensado en principio es sobre todo que en esa función que tienen que cumplir los garbichiquis, fortalecerlo del tema del punto verde, que pasa por todas las juntas administrativas, reforzarlo muy bien. Y luego, tanto en cuanto los tipos de residuos que normalmente se suelen depositar en los núcleos rurales vienen a ser más restos de la gestión del ámbito plásticos, etcétera. Bueno, existe hoy en día un servicio de los propios particulares que a través de un teléfono llaman a una empresa y le recogen los plásticos de ensilar. Y fundamentalmente lo que se va a intentar es identificar a ver en qué medida podemos ayudar e intentar
poner un servicio complementario, luego no abrir un garbichiqui allí y gestionarlo nosotros, esa no sería la idea, sino que efectivamente aquellos generadores de residuos que habitualmente lo hagan de una manera habitual, bueno, pues que tengan una dinámica en la que a través de un teléfono determinado o un gestor, pues se puedan recoger esos restos. Habrá que identificar cuáles son estos restos y en ese caso pues, la parte que nos corresponda a nosotros, lógicamente, pues deberíamos pensar en asumirla, ¿no? Pero no ir a recoger todo lo de todos, sino que el planteamiento que se hace es otro planteamiento diferente. Y en lo muy específico, pues los puntos verdes que tiene la Diputación y que son itinerantes, pues cumplen también esa pequeña función que creemos que se pueda reforzar, ¿no? Iñaki Barlucea. Bueno, de todas maneras, perdón, no es que no quiera darte la palabra, pero efectivamente mañana tenemos una comisión, ¿vale? Y mañana le sacamos todo el jugo al asunto, ¿vale? Y yo creo que si tenéis ideas, pues se pueden tratar perfectamente, ¿vale? Esan nahi nuen, pleno honetarako geneukan kontu bakarra da Lauro Nizena Monsek aipatu duena, eta zer esateko balin badaukau izango da erantzuna entzun ondoren, ez? Galdera bat egon da, edo komentario bat egon da, erantzun zaio, eta zer esateko, pues, gero, erabakiko dugu daukagun ala, ez aldiz aurretik. Barkatu, Iñaki, ez dizut hasierakoa entzun, baina ja, esan didate. Ez, bueno, funtzean, Baño eta Eibar. Bueno, pues la verdad es que, bueno, hablando de transparencias o no transparencias, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y sorprende precisamente que se hable de transparencia cuando, por lo visto, porque lo hemos sabido, se tenía previsto incorporar y tratar de incorporar y que fuera tratado en este pleno, pues una moción sobre esta cuestión por parte de algunos grupos que no se iba a dar traslado al equipo de gobierno. Por lo tanto, estamos hablando de transparencia pues hasta un punto, ¿no? Porque no será la primera vez que nos encontramos con una moción que llega aquí por parte de la oposición, bien tratado y bien gestionado, no tenemos nada que decir, pero que se nos presenta ahí para que se trate su urgencia y su incorporación en el orden del día, que por otra parte tampoco habríamos tenido ningún problema en tratarlo, ¿no? Decir que yo creo que es conocido por todos los corporativos de este ayuntamiento que existe, por lo menos los que están en la Comisión de Transparencia, Barrios y Participación Ciudadana, ¿no? Existe una dinámica con los barrios que tiene dos hitos, ¿no? O dos momentos, dos escenarios a lo largo del año. Una primera, que es antes de que hacia la primavera, hacemos asambleas abiertas con los 10 barrios que ya tenemos identificados y en los que nos dan traslado de sus peticiones y contamos un poco también pues lo que se ha podido hacer con respecto a las peticiones que nos habían hecho el año anterior. Y luego, dentro de esa dinámica, antes de concluir el año, se tiene una reunión con los responsables de estos barrios. Y en estas reuniones con los responsables de los barrios, que son más cerradas, se empezaron hace 10 días y ayer tuvimos la tercera reunión de las 10. Y ayer tuvimos reunión con Baño eta Eibar, precisamente para hacer un contraste pues con las cosas que se nos había solicitado, que esto es lo que hacemos con todos los barrios, con estos 10. Las próximas semanas están cargadas nuestras agendas a las tardes y a las mañanas. Y bueno, fundamentalmente lo que se hace es se contrasta con ellos qué trabajos están haciendo y bueno, pues un poco lo que se puede hacer, no se puede hacer, incluso antes de cerrar el año, cómo se trabaja. Y ayer con Baño eta Eibar en concreto, que fue la tercera que teníamos, de la dinámica hasta que llevamos, que nos concluirá con cerrar con las 10, bueno, pues en esa dinámica estuvimos contrastando, ¿no? Pues cuestiones que tienen que ver específicamente con el barrio, cuestiones de todo ámbito, desde las luces hasta los bancos, hasta el parque de juegos, pues lo que como viene siendo habitual. No voy a dar detalles de la reunión, pero
en un momento dado, y cuando concluimos la sesión, bueno, nos dieron traslado también pues ya sabíamos por escritos, pero nos lo hicieron saber que tenían necesidad de un local, ¿no? Pues porque estos 2 años el grupo de personas que conforman Mañote y Bar, pues es gente joven muy dinámica y han visto la necesidad de un local no solo para reunirse, sino para hacer, pues con un montón de ideas de hacer actividades y demás. He de decir que de los 10 barrios con los que trabajamos, o con los que se trabajan, solo tienen lugar de encuentro o sede, bueno, un sitio público, solo tienen 2. ¿Vale? O sea que no, el pertenecer a una asociación de barrio no lleva asociado un local. ¿Vale? Lo que se hace es pues prestar, o todo lo público es para ser utilizado y bueno, en ese sentido pues siempre se deja pues todo lo que se necesita. En este caso, estuvimos hablando con estas 3 personas que vinieron ayer y nos dijeron, bueno, estuvimos hablando, lógicamente, salió el tema del local y salió también el tema de esta moción que estaba registrada y que se pretendía, bueno, pues que se pudiera tratar en pleno, ¿no? Y bueno, nosotros directamente les dijimos, ¿no?, que de la moción se estaba identificando la necesidad del barrio para poder hacer actividades, pero había una cuestión que aparecía en la moción, y es que el barrio reclamaba o pedía hacer uso del Gazteleku en exclusividad. Entonces, les dijimos, lógicamente, que lo público es para lo público y que quien dirige la sesión y si molesta a alguien soy yo. A mí no me molesta, pero sí que pido quizás, pues bueno, vamos a seguir comentando. Entonces, en este sentido, habrá que decir que el Gazteleku cumple una función que es la de ser un espacio para que la juventud de Amurrio en un futuro pueda hacer su actividad. Ha sido así y, como es conocido, sabido por todos los que conformamos esta corporación, los pliegos para la adjudicación del nuevo servicio están ya terminados, están a falta de pinceladas. Y sobre el servicio de juventud se ha hablado mucho a lo largo de estos meses. Bien. Lo que ha venido siendo el uso que se le daba al Gazteleku, se veía que era un uso inapropiado y que no cumplía quizás con los objetivos que debe ser un servicio integral de juventud. A partir de ahí, lo que el servicio nuevo pretende es que la juventud tenga un espacio abierto en el que, en función de las actividades que se vayan a hacer, puedan desarrollarse. Como lo tienen las personas mayores, que es el club de jubilados, y como aspiramos también a que las mujeres tengan una sala, un lugar, como sala de encuentro, una gela para emakumeen gela, emakumeen lekua. Son colectivos que lógicamente necesitan. Bien, esto les trasladamos, por lo tanto, que no podíamos hacer esa cesión, y que lógicamente eso puesto en el texto no se va a poder cumplir en ningún caso. Porque nosotros, llegado el caso, es que no le vamos a poder apoyar. Nosotros no podemos volver atrás. Hace muchos años, bueno, no eran tantos años, el Ayuntamiento de Amurrio tuvo que hacer una inversión muy importante para adquirir el local, para dotarle a la juventud de Amurrio local del que no disponía. ¿De acuerdo? Entonces, pero también les hemos trasladado y les trasladamos que poníamos a disposición de ellos cualquier cuestión que necesitaran. En esa necesaria, bueno, pues viendo también que es gente activa y que tienen un proyecto ilusionante y además con muchas actividades, pues lógicamente no es un barrio al uso que hace una fiesta y nada más. Y en ese sentido les propusimos como opción pues ir más allá de lo que ha venido siendo estos 2 años y trasladarlo a un convenio de colaboración en el que precisamente a través de una cantidad económica el ayuntamiento asume una serie de compromisos y ellos también pudieran asumir otros, que precisamente los tienen asumidos, ¿no? Porque si yo creo que es conocido por todas y por todos que tienen una serie de intenciones, de actividades
variadísimas y bienvenidos sean gente con iniciativa y con ganas de trabajar. Y en ese sentido se les trasladó esa posibilidad. Y dentro de esa posibilidad, pues primero se nos dijo una cosa importante, y es que el sitio se lo había dicho una opción política. Ellos lo que necesitan un espacio para poder hacer esas actividades, pero que algún grupo político le había propuesto expresamente el Gazteleku. Bueno, pues yo creo que todos sabemos que el Gazteleku, todos los grupos políticos sabemos que el Gazteleku tiene otro destino, ¿no? Y esa parte, pues yo creo que no sé si ha habido intencionalidad o no de hacer ruido político con esto, pero bueno. En esta parte, y por concluir, al colectivo que conforma Bañoetaibar, gente joven y con muchas ganas de hacer muchas cosas en muchos ámbitos, de mujer, de deporte, de un montón de temas de salud, bueno, pues se les dice, bueno, y en la parte que nos corresponde, además de podemos tratar de hacer un borrador de colaboración expresamente para que podáis hacer todas estas actividades y los espacios que necesitéis a vuestra disposición. Si necesitáis hacer una actividad deportiva y para ello necesitáis el polideportivo, pues podréis utilizar el polideportivo. Si necesitáis una actividad que requiere lo específico tema informático, pues tendremos acceso a un espacio donde haya equipos informáticos, como pueda ser Caseta UNE, previo solicitud al Gobierno vasco, que es quien gestiona. Infinidad de cuestiones. El espacio que se les plantea con la posible firma de un convenio borrador despeja ese escenario y les posibilita incluso buscar alternativas de espacio para poder hacer estas actividades. Y esta es la cuestión. Y esto obedece, insisto, ha coincidido en el tiempo con la reunión y el pleno, pero la reunión estaba prefijada. Y esta cuestión yo creo que quería explicarla, y porque se ha suscitado un poco de controversia con este tema, pero si se nos acusa, que no sé si esa es la intención, de ser facilitadores o de intentar buscar solución a los problemas y a las demandas de la ciudadanía, pues nosotros estamos aquí para eso, para dar respuesta y para buscar soluciones. Pero también es cierto que a veces no se puede decir que sí a todo, porque hay que ser conscientes de que gestionamos lo público y que es imposible decir que sí a todo. Y bueno, pues esta es la cuestión. En este punto son las 9:04 de la noche, eta hemen amaituko genuke gaurko osoko bilkura. Bai. Ezin da komentariorik egin? Ez diote. Iñaki, ia komentariorik egin daiteken edo honen inguruan. Ez da solasaldi bat, da erregu galderak. Zuek galdetzen duzuen nik erantzuten dut. Ez da eztabaida, ez da solasaldia. Esan nahi dut, trampa bat egin dezakete, esan galdera bat daukat eta botatzea bota behar duena. Baina nahiago dut zuzenean galdetu, ia aukerari dagoen, zeo zer esateko. Porque ia esan ni, harrituta nago, Josune, gauzei buelta emateko gauzon gaitasunaz, eta beste modu batez interpretatzeko gaitasunaz. Nik ez dut zeo zer planteatuko dut galdera moduan edo egingo dut. Bueno, lehenengoa, aipatu duzun hori izkutuan aritzearen inguruan. Izkutuan ez da ezer egin. Hau, bilera ireki bat egon zen eta alderdi guztiak deituak izan ziren. Zuek ezineten agertu. Eta zen duten galdetu ondoren zer erabaki zen, porque bertan erabaki zen zer egingo zuten auzokide eta zer egingo genuen guk. Gainera gero sarrera eman zaio mozioari. Eta idazki hori udal registroan dago aspalditik. Beraz, izkutuan aritzaren inguruan, nik uste dut, zeo zer gertatu bali bada izan da, zuen aldetik interes falta jakiteko bila horretan zera doztu zen. Ez besterik. Ezkara hau, auzokidek planteatzen dutena ez da berria. Osea, denbora luze dara mateia azaltzen eta eskatzen, dinamika dago auzoan eta denbora dara mate, esaten lokal bat behar dugu. Beraz, kontua da, beraiek esan digutenaren arabera, erantzunik ez dute jaso, eta deitu zuten bidea ireki bat, ia kontua mugitu altzen, eta benetan irten bide bat bilatu alzitzaion kontuari. Gaztelekoa eskatzen zuten, ia 2 urte zutzek egon delako, eta gainera idazki horretan, okrez banago esaten zuten, erabiliko zutela, behin betiko erabakia hartu bitartean. Hau ez zuten esaten, guretzat
bakarrik guretzat en esklusiba esan duzuen moza, esan da, utzik dago, zena ego dugu, utzik jarraitzea edo erabilera jakin bat, gaztelekua, erabakitzen ez den bitarten, auzokiek erabiliali esatea. Eta erabaki bat hartzen denean alde egingo dugu eta beste irtenbide bat bilatuko du, hori da planteatzen dutena. Gero, kontra jartzea, gazteen inguru, gazteen interesak, emakumeen interesak eta auzokideen interesak, iruditzen zaigu, ez dakit, parkatu. Baina demagogia merkea da hori. Defendatzea auzokideen interesak, ez da ahaztea hori gazteleku bat dela, proiektu maju bat abian jar daitekela, ez da besterik gabe autu bat egitea. Lokala utzik edo bitartean lokala auzokideentzat. Besterik ez. Nik ez dakiz talde politikok egin dion eskaintza auzokideen batzarrari. Ez dakit, eta bosta jola. Edozein taldek egin baina edozein taldek egin aldio, edo iradoki aldio edozeini, nire ustez, baina ez dakit zein egin den. Ze haiek ere esan zuten zera. Lehenagotik ere, hori haien buruan zegoen, bilerara joan ziren ja, ideia horrekin. Eta gure ustez, Monsek azaldu du lehenago, desde luego, erantzun azkarra eman bada, orain arte ezer egin ez denean, zuk, Josune, eman duzun azalpena eman da, izan da, horregatik, ona zetorrelako, beste biderik auzokidek ikusi ez zutelako, mozioa ekarri, eta oso itxusi geratuko zen, botazio batean esatea, ezetz egiten zen eskaerari. Ez horregatik, izan da, azken momentuko zera erabaki bat, apur bat, egoera hori, hemen pleno honetan, eman guztena horretara ez heltzeko, besterik ez. Dena den, guztiaren gainetik, importantena da, auzokidek zuten beharra asetuta dagoela eta egiten zuten eskaera horri erantzuna eman zaiola. Eta horrekin geratu nahi dugu, auzokideak gustura baldin badaude eta eskatzen zutena nolabait asetuta baldin badago eta erantzun egokia dela ikusten badute, pentsatzea dute, pues perfecto gure aldetik. Gaia izteko nik hitz egitea daukat, baina ez dute egingo, txerra dago, eta gure artean ibili gara gainera horrek gai honekin, eta, luze jo dezakegu ez, baina txerrak nahi dozu hitz egin, nik, creo que lo más importante es que este barrio puede tener una opción de desarrollar lo que quieren hacer, ¿no? Pero, hay algunas contradicciones. Quizás es porque todos hemos andado con todo y yo me atrevería a decir que eso de decir, esaten da, que ez zaiela erantzunik eman eta hori gezurra da. Gezur biribila da. Gezur biribila, egon gara, ez formalean ere egon gara beraiekin. Eta bete aipatu zaie, gaztelekuaren erabilera beste bat izan behar dela. Eta zin dela hipotekatu erabilera, datozen hilabeteotan izan behar den erabileran. Txerra, no sé, y ya concluimos, No, solo puntualizar. Se ha estado en 3 ocasiones con ellos. Una ha estado Josune, con un representante del barrio. Yo personalmente también hemos hablado de todo esto. Y tanto la técnica de participación como la de cultura estuvieron también en una reunión. Y luego habéis dicho que esto se hizo rápido para ayer, una reunión antes del pleno. La técnica de participación les llamó, creo que hace más de una semana para cerrar la cita, y era la tercera lo que ha hecho Josune, y tenemos citas cerradas de aquí hasta los 10 barrios casi. No se hizo ayer. Bueno, pues beste gairik ez dagoenez, une honetan 9:12 minutu direla, amaitu egingo dugu gaurko saioa. Gabon.